El imperialismo. El imperialismo es el conjunto de prácticas que aplican la extensión de autoridad y el control del Estado o un pueblo sobre otro. También puede ser una doctrina política que justifica la dominación de un pueblo o Estado sobre otros, habitualmente mediante distintos tipos de colonización o por subordinación cultural. El sociólogo estadounidense Lewis Sumrall identificó dos subtipos principales de imperialismo. El primero es el imperialismo regresivo, identificado con la pura conquista, la explotación inequívoca y las reducciones de los pueblos no deseados, y el asentamiento de los pueblos deseados en esos territorios. El segundo tipo es el imperialismo progresista, que se basa en una visión cosmopolita de la humanidad, que promueve la expansión de la civilización a las sociedades supuestamente atrasadas para elevar los estándares de vida y la cultura en territorios conquistados. Los imperios han existido a lo largo de toda la historia desde su comienzo en la Edad Antigua, pero el uso del término imperialismo suele limitarse a la clasificación de la expansión europea que se inicia con la era de los descubrimientos y se prolonga durante la Edad Moderna y Edad Contemporánea, hasta el proceso de descolonización tras la Segunda Guerra Mundial. Más específicamente, la expresión era del imperialismo denomina al periodo que va de 1871 a 1914. En este periodo se produjo una verdadera carrera para construir imperios coloniales, principalmente con el llamado Reparto de África. A ese periodo se refieren dos de los textos más importantes que fijaron el concepto: Imperialism, a Study de Hobson, y el Imperialismo, fase superior del capitalismo, de Lenin. La causa económica del imperialismo fue la crisis de 1873, que provocó el descenso de los precios, con ello el proteccionismo. Esta situación dio lugar a la necesidad de encontrar nuevos mercados que no estuvieran controlados por dicho sistema. Por otra parte, potencias capitalistas europeas como Inglaterra, Países Bajos y Francia necesitaban dar salida a su excedente de capital. Además, estos países necesitan buscar materias primas para sus industrias, ya que empiezan a agotarse o escasear en Europa. La segunda revolución industrial necesita de nuevas materias primas de las que Europa no dispone, como petróleo, plata, caucho, oro, cobre. Las causas económicas, por lo tanto, fueron el fruto de la expansión del capitalismo industrial, viéndose obligado a buscar territorios nuevos donde pudieran invertirse el exceso de capitales acumulados. Estos capitales encontraron una salida productiva en forma de créditos otorgados a la minoría de los indígenas. En Europa, entre 1850 y 1914 se produjo un gran aumento demográfico, llegando a duplicarse su población, por lo que en algunos países empezaban a escasear los recursos. Gran parte de la población, unos 40 millones de europeos, no tenían otra salida que marcharse a las colonias de sus respectivos países, ya que no contaban con trabajo, ni con alimentos suficientes para abastecer a todos. Por ello, cambiaron su residencia en busca de riquezas y mejores condiciones de vida. Conocer las teorías de Darwin sobre la evolución de las especies por la selección natural. Los ingleses sostenían que, al igual que las distintas especies o razas, las sociedades más avanzadas tenían derecho a imponerse y a seguir creciendo, aunque fuera a costa de las demás inferiores o atrasadas. También existía un fuerte interés por descubrir y analizar nuevas especies de animales y plantas, conocer nuevos territorios y realizar investigaciones de todo tipo. Esto hace que muchos científicos deseen progresar, lanzándose a la aventura, consiguiendo a cambio grandes avances en campos como la biología y la botánica. Otra de las causas es que algunos políticos quieren hacer olvidar rápidamente sus derrotas consiguiendo nuevos territorios. El periodo entre 1871 y 1914 fue de paz entre las principales potencias europeas, la denominada Bella Época.
La disponibilidad de un creciente potencial demográfico para el aislamiento se puede emplear en territorios extraeuropeos, siguiendo o precediendo a la expansión colonial económica de las empresas y la emigración. Razones geoestratégicas eran resultado de la competencia por el dominio de rutas navales y de espacios continentales clave, como la denominada área pivote de Asia Central o el Imperio Continuo en África. Como consecuencia, en general, la población sufrió un incremento al disminuir la mortalidad y mantenerse una alta natalidad. Ello produjo un desequilibrio entre la población y recursos. Aún hoy persiste. No obstante, en algunas zonas la población autóctona sufrió una drástica reducción. La explotación económica de los territorios adquiridos hizo necesario el establecimiento de unas mínimas condiciones para su desarrollo. Crearon infraestructuras destinadas a dar salida a las materias primas y agrícolas que iban destinadas a las metrópolis. Las colonias se convirtieron en abastecedoras de lo necesario para el funcionamiento de las industrias metropolitanas, mientras éstas colocaban sus productos manufacturados en los dominios. La economía tradicional, basada en una agricultura autosuficiente y de policultivo, fue sustituida por otra de exportación, en régimen de monocultivo que provocó en gran medida la desaparición de las formas ancestrales de producir y la extensión de cultivos. Las consecuencias sociales se manifestaron en la instalación de una burguesía de comerciantes y funcionarios procedentes de las metrópolis, que ocupaban los niveles altos y medios de la estructura colonial. Los territorios dominados sufrieron una mayor o en menor grado de dependencia respecto a las metrópolis, en función del tipo de organización administrativa que les fue impuesto. Sin embargo, esta dependencia no estuvo exenta de conflictos, que fueron el germen de un antiimperialismo. El imperialismo condujo a la pérdida de identidad y de valores tradicionales de las poblaciones originarias y a la implantación de las pautas de conducta, educación y mentalidad de los colonizadores. Asimismo, supuso la adoptación de las lenguas de los dominadores, desplazó a los credos preexistentes en muchas zonas de África o bien se fusionó con esas creencias, conformando doctrinas de carácter sincrético. La introducción de nuevas formas de explotación agrícola e inéditas especies vegetales y animales provocaron la modificación o destrucción de los ecosistemas naturales. Así, por ejemplo, el bisonte fue casi exterminado en las praderas americanas. El conejo se convirtió en una auténtica plaga tras su introducción en Australia, donde carecía de depredadores naturales. Las grandes selvas tropicales fueron objeto de una deforestación causada por la sobreexplotación maderera y la introducción de los monocultivos de plantación. Los ríos fueron contaminados con residuos procedentes de los sistemas de extracción de metales preciosos.